No importa tanto los medios que tengas, las cámaras. Esto muchas veces lo usamos de excusa, ¿no? Este señor, Sean Baker, hizo Tangerine toda en un iPhone 5. Parece que se grabó ahí en un cuarto a oscuras, de aquella forma. Y por lo que sea, cuando lo vieron, al director le conectó. Y los Oscars nos han dado una gran lección de storytelling. Y es que las historias con punto de vista propio son las que realmente lo han reventado. Almodóvar va jugando en el plano con los colores. Primero hay un blanco, luego este blanco se junta con el rojo, luego de repente es todo rojo, ¿no? Imagínate, tienes una fiesta de 300 personas, pero tú quieres que te fijes en nuestra protagonista. Van todos casi de negro y de repente ella la ves con un rojo intenso. Joder, ¿por qué alguien se iba a molestar en hacer una producción para contar una historia en 60 segundos? Entonces ya no es un vídeo de 60 segundos. Estamos hablando de que a lo mejor te vas a ver 10, 15 o 20 vídeos verticales de estos. Entonces, ¿podría ser este contenido vertical la antítesis del contenido corto? Bienvenidos a Mañana Grabo. El programa de hoy es súper especial porque tenemos a Jorge Merchante, nuestro experto en cine, que nos va a dar un montón de consejos de cosas que ha aprendido de la última gala de los Oscar, que ha sido hace muy poco, y que podemos aprender de todo esto para nuestra creación de contenido, para nuestros vídeos. Vamos a hablar de tipos de planos, vamos a hablar de storytelling, del marketing que han hecho estas películas y de los microdramas que están surgiendo ahora en redes sociales. Así que quédate porque va a ser increíble. Jorge Merchante, bienvenido. Hola Jordi, pues nada, un placer estar aquí y poder hablar de cosas que tanto a ti como a mí nos gustan, lo sabemos de sobra, nos conocemos de hace mucho tiempo y la verdad que bueno, con ganas de ponernos en marcha con todo esto, de hablar de todas estas cosas y sobre todo de poder aportar algo de valor a un público que seguro que tiene ganas de aprender y de hacer cosas. Seguro que sí, muchísimas ganas de este episodio, la verdad que lo estaba esperando con muchas ganas. Primer punto. El tema de un casting que se ha hecho una persona en su habitación. Cuéntame toda esta historia porque es increíble y vamos a sacar mucho valor. El actor en cuestión era Miles Keaton. No, ya no sé ni cómo pronunciarlo. Mi inglés del todo que no es malo, pero bueno. Somos valencianos aquí, podemos decirlo como todo vale. No pasa nada. Todo vale, sí, pero lo estábamos hablando, ¿no? Porque el proceso de casting de este chico fue muy interesante, ¿no? Porque estamos hablando de cine, es una película en la que la música es súper importante, por no decir que es el núcleo vital y central de toda la película, ¿no? Y claro, este chico... Es curioso, porque yo descubrí en la gala que era él el que cantaba. Yo pensaba que toda la película era playback, y luego se ve que no. Pues este chico hizo este casting a oscuras, ¿no? Frente a mucha gente profesional, ¿no? Que al final estaba llevando a cabo su propia performance de una manera, pues eso, mucho más profesional. Y este chico a oscuras consiguió que Ryan Coogler, o sea, le conmoviese probablemente, ¿no? Y puso más en valor eso, y yo creo que hasta para la propia película también le pegaba, ¿no? O sea, porque al final este toque tan oscuro, ¿no? La oscuridad es muy importante en cines, ¿no? Y cómo se remarcan todos esos detalles. Me parece espectacular, ¿no? Como este chico Miles, bueno, como comentaba Jorge, esta película Sinners es una de las que lo ha reventado en los Oscar. Si alguno no la ha visto, es una película, ¿cómo podríamos definirla? De vampiros, ¿cómo lo dirías? Son muchas cosas, Sinners. A mí, particularmente, no es de las películas que más me guste del año, porque yo es verdad que muchas veces me siento un poco distante de lo que es el género de terror. No significa que no lo respete, pero sin embargo no es una mala película, ni mucho menos, y yo creo que también ha hecho méritos, y creo que también hay que poner en valor que las películas de terror pues puedan comenzar a estar también presentes en lo que es el reconocimiento por parte de la academia, ¿no? Pero sí, desde luego que la película no tiene desperdicio, la película es interesante, creo que la fotografía pues ha ganado seguramente con méritos, frente a muy buenos rivales también, y además es motivo de celebración, como luego ya desarrollaremos, que bueno, es la primera mujer que ha ganado un Oscar a Mejor Directora de Fotografía, sí. ¿No? Efectivamente, luego hablaremos un poquito de la fotografía, sobre todo porque, bueno, tiene un Oscar a Mejor Fotografía, podemos aprender cositas para nuestros vídeos, de contenido, redes sociales, a nivel de empresa, pero antes, ¿no? Quiero comentar este tema del casting, porque fijaos, ¿no? Poneros en situación. Al final se hace un casting masivo, que esto pues no siempre es lo habitual. Muchas veces tenemos departamentos de casting, con casting muy cerrados, y se deja que la gente envíe vídeos random para presentarse. Esto puede parecer que no tiene mucha relación con nuestro contenido, pero ahora veréis. Y de repente la gente empieza a enviar vídeos y sus cintas, historias, y vosotros imaginaos, ante cientos y miles de candidaturas,
mucha gente pues se va a grabar a nivel profesional, buenas cámaras, claro, va a haber de todo, va a haber gente que se va a grabar con el móvil. Y este chaval parece que se grabó, chaval en el buen sentido de la palabra, ¿no? Aquí somos todos muy familiares. Parece que se grabó ahí en un cuarto a oscuras, de aquella forma, y por lo que sea, cuando lo vieron, al director le conectó. Parece que hubo algo, por lo que he leído, ¿no? Que dijo, ostras, aquí veo algo, conecto. Y bueno, fueron avanzando con él en el proceso de casting y al poco tiempo ya lo tenían fichado. De hecho, incluso leía que aprendió a tocar blues en cuestión de 2 meses de intensivo, lo cual me parece una locura. Yo Genuino. Pensaba que era algo que no iba a decir imposible, pero bueno, que muy complicado, ¿no? No, culto complicado. Vamos, yo he intentado aprender a tocar el piano y vamos, no pude. No aguanté con el solfeo. Uf. O sea, imagínate, pues en 2 meses, ¿no? Poder aprender otro género, instrumentos, etcétera. Es increíble, la verdad. Increíble. Y yo la primera conclusión que quiero sacar de aquí, ¿no? El primer tip para nuestra audiencia es: no importa tanto los medios que tengas, las cámaras, esto muchas veces lo usamos de excusa, ¿no? Es verdad que te vas a grabar porque es importante para tu marca personal, para tu negocio, y dices, buah, pero es que, ¿no? Hoy no tengo el fondo bonito, hoy no estoy guapo, ¿no? Hoy no he ido a la peluquería. Parece una tontería, pero al final son como mini excusas que nos vamos poniendo y no lo ejecutamos. Y sobre todo ya ni te cuento lo de no tengo la cámara, cuando me compre el nuevo iPhone, cuando tenga una cámara. Y si ya eres filmmaker o te dedicas a la industria como yo. Hay gente que ha hecho grandes cosas sin grandes medios. O sea, por ejemplo, en este aspecto, Sean Baker, director de The Florida Project, ganador del Oscar por Anora, mejor dirección y mejor película, ambos. Y ganador de la Palma de Oro en Cannes. Este señor, Sean Baker, hizo Tangerine todo en un iPhone 5. El final de The Florida Project, tampoco voy a hacer spoiler ni mucho menos, está todo grabado con un iPhone 5 igual y dándole un poder, un mensaje, un impacto emocional que es increíble. Y hay veces que incluso lo pobre, ¿no? O sea, lo desgastado en ese aspecto también tiene un alto impacto emocional, ¿no? Mucho valor en ese aspecto. 100%. Se me ocurre el mítico ejemplo de Blair Witch Project, que creo que se llamaba, ¿no? Que de esta película que se grabó con una cámara en mano, tipo Handicam, y que tuvo muchísima... Y te hace sentir dentro. Yo, claro, cuando vi esa película por primera vez con mi hermano, creo que a los 11, 12 años, la vi en La Sexta 3, por aquel entonces. Sí. Claro, nosotros pensamos que era real, ¿no? Por ese efecto tan en primera persona, ¿no? Tan casero, ¿no? O sea, hay veces que eso también aporta, ¿no? Y, por ejemplo, ahora sí que se ve mucho en lo retro, ¿no? En estos filtros retros que se ven en muchas series, ¿no? Para también ambientar, ¿no? ¿Sabes? O sea, a veces eso pobre también tiene mucho valor, ¿no? Eso es. Para decirle a la audiencia, más que nada para aterrizar, porque tú y yo estamos aquí como muy on fire con todos los ejemplos, pero para que la gente, por si no conoce estas películas o estos ejemplos, podemos aterrizar un poquito. Por ejemplo, la que comentaba de Blair Witch Project, era una película que se hizo, bueno, pues casi a nivel de estudiante, ¿no? De colegueo muy indie, con una cámara en mano. Y que bueno, que al final tuvo, no me sé los datos de memoria, pero vamos, que prácticamente tuvo una repercusión millonaria. Sí, no, fue un éxito, creo que costó de presupuesto unos 12.000 euros o 10.000. O sea, una locura. Aún lo recuerdo de verlo en Wikipedia cuando yo tenía 12 años. De las películas más rentables de la historia, porque claro, ha costado nada hacerla. No, y sobre todo que también se pasó a ser una película de culto, ¿no? O sea, y además de tener su repercusión y su éxito en muchos festivales de cine. Y creo que hay un remake o algo así. Hicieron luego ya también una marca de todo ello, ¿no? Porque creo que también hicieron varias películas, hicieron una secuela. Ahora mismo no lo sé exactamente, pero sí que hicieron todo un producto de ello con razón, ¿no? O sea, y yo sé que quería resaltar un poco el tema de los actores no profesionales, de los medios y tal, sobre todo porque, claro, o sea, al final, por ejemplo, Marty Supreme es un ejemplo. Marty Supreme pilla muchos actores que no son profesionales, pero le va como anillo al dedo a la película, ¿no? Y aquí tenemos ejemplos de todo tipo. Ken Loach, que es el padre del cine social, siempre ha utilizado actores no profesionales. Yo qué sé, el caso de Miguel Herrán, el actor, Río en La Casa de Papel. Pues Daniel Guzmán, Roberto Aquí no hay quien viva, hizo la película Cambio de Nada y claro, él simplemente lo vio y dijo, este es mi chico, este es el actor que yo necesito para mi película, porque era un tío de la calle y en ese momento Miguel Herrán no era nadie, o sea, era un chaval que estaba perdido en la vida, no sabía ni qué hacer y le regaló el poder ser actor en vida y esa es su profesión. Y desde luego que vivirá mejor que tú y yo. Bueno, igual, ¿no? Ese precisamente es el siguiente punto que podemos aprender, ¿no? Comentábamos lo de la excusa de lo técnico, ya sabemos que no es una excusa. Hoy en día cualquier cosa se puede grabar
con cualquier medio y, como decías, incluso puede ser una ventaja. Y esto, por ejemplo, también lo he visto con muchos clientes, que a veces lo que está menos producido funciona mejor porque parece más orgánico y más real. Esto se aplica tanto para contenido de redes sociales como para anuncios de Meta y bueno, hay que saber un poquito, ¿no?, cuándo jugar cada cosa. Y el siguiente punto, como comentas, es el tema de los actores no profesionales, que es lo que aprendemos con esta película, ¿no? Un tío que no era un actor de renombre, de repente se mete en los Oscar en un bombazo de película. Y me comentas, bueno, Jordi, es que se pueden meter actores no profesionales, nos podemos poner delante de la cámara, pero no siempre funciona, ¿no? Bueno. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cuál es tu punto de vista aquí? Bueno, a ver. La cosa es que cuando funciona lo sabes, ¿no? O sea, entonces, no siempre funciona. Y mira, por ejemplo, aquí yo tengo el caso de... Mira, Almodóvar ha sacado a Rosalía, ha sacado a Maya, ¿no? Ha sacado a Rosario Flores. A Rosario Flores en Hable con ella, la dirige de una manera que ahora mismo no estoy seguro, pero creo que le sirvió para ganar un Goya a Mejor Actriz de Revelación. Imagínate, Rosario, no había actuado en su vida, ¿no? O sea, y hace un papel increíble, o sea, una furia, un poder, un todo. Pero sin embargo, yo veo la escena de Rosalía en Dolor y Gloria de Almodóvar y digo, ostras, vale, cantas muy bien, pero actuar, hija mía, igual, con perdón a Rosalía, ¿eh? O sea, que desde luego actuar no es algo fácil y siempre hay que respetarlo. O sea, para bien o para mal, ¿no? O sea, incluso las malas películas se tienen que respetar en ese aspecto. Estoy de acuerdo. Además, hay un trabajo detrás, ¿no? O sea, y además yo siempre me digo un poco de, joder, pues si es tan fácil, hazlo tú mismo, ¿no? O sea, por eso mismo. Entonces... Sí. Cualquiera, además, que se haya dedicado un poquito a esta industria, que haya estudiado una carrera así y haya hecho cosas un poquito amateur, sabe que siempre los primeros pasos es contar con actores no profesionales. Todos hemos hecho vídeos con amigos, familiares, vamos, hemos liado hasta el panadero de la esquina. Y sabemos que esto a veces sale más o menos y a veces sale muy mal. Porque hay gente pues, que le cuesta mucho, que tiene mucha dificultad. Y yo aquí, para el tema de lo que podemos aprender, me gustaría tocar el tema de a quién poner delante de una cámara cuando, por ejemplo, estamos en una empresa. Porque tenemos el caso de las marcas personales. Aquí, amigo mío, si tú tienes tu marca personal, no te queda otra que ponerte tú delante de la cámara. En el caso de que te veas cómodo, ¿vale? Porque yo aquí quiero romper una lanza a favor de la gente que no se quiere poner delante de la cámara. Y es que se nos está lanzando el mensaje en todas las redes sociales de, oye, es que hay que ponerse delante de la cámara, hay que hacer el esfuerzo, ¿no? Todo el mundo vale, todo tal. Vale, ok, encuentro el punto de razón ahí, pero no es obligatorio. Sí que me parece muy importante crear contenido, llegar a la gente, eso sí que es casi obligatorio hoy en día, pero joder, hay muchos formatos. ¿Vale? Está el formato texto, puedes poner un post en tu LinkedIn y a lo mejor se te da muy bien. Yo he visto gente que es muy buena redactando y a lo mejor en una newsletter conecta con gente y te puede hacer storytelling y tal. Y a lo mejor delante de la cámara, como él no se siente cómodo, pues no llega a conectar o tiene tanta fricción que al final nunca lo hace. También puedo hablar de una manera demasiado técnica que a lo mejor el espectador o el consumidor pues no pueda entender, ¿no? O sea... Claro, sí. Pero fíjate que ahí me parece importante también la figura de tener a alguien que te ayude. Porque, por ejemplo, yo cuando voy a una empresa y tenemos un buen ejemplo serían el sector sanitario. El sector sanitario no falla, ¿no? Tú vas a hablar con un médico y cuando hace contenido, un podólogo, lo que sea, te va a hablar en su idioma. ¿No? Pues claro. Sí, pues, no sé, un fisio. No te va a decir dolor de espalda o de cuello, te va a decir cervicalgia. Cuando tienes cervicalgia, ¿no? Y claro, yo pues mi trabajo es decirle, oye, mira, si te estás dirigiendo, importante saber a quién te diriges, pero si te estás dirigiendo al consumidor final, háblale de dolor de cuello. Claro. Que vamos a conectar más, ¿sabes? Si no... A ver, yo creo que es la tesis un poco también de que si fuera tan fácil comunicar, cualquier persona, cualquier especialista cogería el móvil, se grabaría y diría estas cosas y ya está. Y tendría éxito, ¿no? Y no lo tiene. O sea, al final ahí está la clave un poco del éxito creativo, ¿no? También de saber comunicar y por eso siempre tienen que haber expertos en comunicación, marketing, etcétera, que puedan asesorar a las empresas para que de esa manera pues puedan tener éxito, ¿no? En su camino empresarial. Eso es. Dicho esto, es verdad que sí que puede ser que valgas para la cámara
y obviamente va a haber una fricción al inicio y cuanto más lo hagan, mejor lo vas a hacer. Igual que nosotros en este podcast, pues cuanto más hagamos, mejor lo haremos. Y si crees que y te sientes cómodo, me parece buena idea intentarlo. Claro, también depende del orador, ¿no? O sea, porque en este aspecto Steve Jobs, pues vamos, tenía el máster de oratoria, ¿no? O sea, yo qué sé. Pero, por ejemplo, Mark Zuckerberg, yo no creo que nunca haya sido tan buen comunicador en este aspecto, ¿no? Y luego también lo hablábamos un poco antes de arrancar la entrevista, ¿no? De cómo, por ejemplo, hizo toda esta campaña del universo Meta que no tuvo nada de éxito y justamente fue una campaña de las pocas, de las únicas, por no decir, en las que él directamente explicaba todo lo que funcionaba aquí, lo que iba a consistir y vamos, tampoco fue un éxito rotundo precisamente, ¿no? Y además es que él tampoco genera como esa sensación, él es una persona de éxito, nadie lo discute, pero no me genera, por ejemplo, lo que me puede generar, yo qué sé, Steve Jobs, incluso Barack Obama, ¿no? Porque Barack Obama es otro de los grandes genios de la oratoria, increíble. Sí, sí, además es un tío que lo ves y como que da gusto verlo, ¿no? Hostia, es que... O sea, puedes sintonizar más con él o menos a nivel político, da igual, pero tú lo ves y como que dices, joder, un tío... Es impresionante. Sí, de verdad, de verdad. O sea, yo una vez sí que escuché un podcast, no recuerdo ahora cuál, pero hablaba de esto, analizaba un poco la comunicación verbal y no verbal de Barack Obama. Y luego, claro, yo me puse como a analizarlo un poquito más, me puse también a escuchar, a visualizar lo que eran discursos suyos de campañas presidenciales. Increíble. Era un sobrado, un sobrado. O sea, la manera de expresar todo, de homogeneizar toda su comunicación, ¿sabes? Tanto lo que se ve, tanto como lo que dice, increíble. O sea, increíble, la verdad. Muy interesante lo de las figuras públicas porque, claro, al final el comunicar, estamos hablando de hacer contenido, pero al final eres el embajador de tu marca, ¿no? Y lo que dices es muy importante, cómo lo presentas, cómo convences a tus inversores, incluso cómo vistes, ¿no? Ponías el ejemplo de Mark Zuckerberg y vimos cómo de repente hubo un cambio en su vestimenta y un cambio de look que se comentaba que era un poquito para limpiar esta mala imagen que se había dado de Facebook como un recopilador de datos malvado, ¿no? Corporación, casi una Evil Corp a nivel de Mr. Robot, y para convertirse en una persona más cercana, ¿no? Quizá más... Claro, es curioso lo del tema de la imagen, ¿no? Porque al principio Mark Zuckerberg parecía como un poco el outsider, ¿no? Porque era un tío que siempre llevaba únicamente sudaderas y una camisa blanca, ¿no? O sea, esa manera como de no buscar tanto lo superficial, sino lo que está aquí, ¿no? ¿Sabes? Los proyectos que tú llevas a cabo. Y justamente las redes sociales, hombre, yo creo... A ver, igual la intención no era tan superficial como, por ejemplo, puede llegar a ser Instagram hoy, ¿no? ¿Sabes? Pero al final las redes sociales han llegado a ese punto también, ¿no? ¿Sabes? Donde la imagen, claro, al final es muy importante. Totalmente. Pues bueno, vamos a volver a nuestro... Es que tú y yo nos ponemos a hablar aquí, pero bueno, seguro que estamos ya cogiendo pequeñas perlas de valor que son muy interesantes. Entonces, bueno, simplemente para cerrar este primer bloque que comentábamos de tema del casting, de qué persona poner delante, mi conclusión es esa, que si estás en una empresa y puedes elegir a qué persona poner delante, es importante que la elijas muy bien. Porque he visto ejemplos de, oye, hay que grabar vídeos porque hay que grabar, porque me han dicho que hay que grabar y es lo que hay. Y pues no sé, cojo a Pepe, que está por aquí por la esquina. Si hay algún Pepe escuchándome que no se sienta ofendido, y lo vamos a poner a grabar. Y Pepe, pues igual has cogido a un Pepe que no comunica bien, porque cada uno es bueno en lo que es. Y al final ese vídeo se va a ver muy empobrecido. Pero igual tienes a Juan, que el tío controla mucho, es muy buen comunicador y lo puedes aprovechar. Entonces, si tienes distintas personas, asegúrate de hacer un esfuerzo inicial en elegir la buena. Y si es una marca personal, mi conclusión es la que comentaba, ¿no? Asegúrate de que vas a elegir el formato adecuado. Incluso, aunque el formato sea audiovisual, a lo mejor una persona se puede ver muy cómoda haciendo un podcast y muy incómoda haciendo un reel, hablando directamente a cámara. O sea, dentro de esto también veo como varias cosas. No sé si quieres comentar algo más de este bloque antes de que pasemos. Yo creo que mi percepción va un poco en esa línea, ¿no? O sea, al final todo también depende un poco del contexto, ¿no? Pero hay que tener muy claro qué persona elegir para poder comunicar una idea, porque claro, no es lo mismo al final una campaña más a lo mejor cómica que una campaña más institucional, una campaña de a lo mejor de explicación del producto, ¿no? O sea, al final yo he estudiado publicidad también y al final todo esto es muy ambiguo, es muy abierto, ¿no? O sea, al final
no hay un arte establecido para la publicidad, puede ser de tantas maneras y hay tantos medios y además en la época en la que vivimos, o sea, es que tienes a tu servidumbre un montón de recursos en ese aspecto, ¿no? Verdad, no recordaba que tú tienes además la mezcla entre comunicación audiovisual y publicidad, ¿no? Con lo cual tienes justo un poco de lo que va este podcast, que es todo el tema del contenido audiovisual, de esto como lenguaje, pero además aplicado a poder hacer un poco de negocio, ya sea a nivel personal o a nivel de empresa. Sí, la hibridación perfecta. Vamos con lo visual, siguiendo con la gala de los Oscar. Y es que The Sinners se proclama con el premio a Mejor Dirección de Fotografía para, atención, la primera mujer. Cuéntame cosas sobre esto. Pues en primer lugar es un motivo de celebración, la verdad. Ojalá muchas más mujeres en este aspecto pues puedan estar en estos puestos técnicos, ¿no? Que siempre han estado mucho más colonizados por hombres en general, no solamente en el cine, en muchos sectores y demás. Y es un gran motivo de celebración, por supuesto. Pero bueno, sobre algo que destacar de su trabajo, lo tenía muy complicado. O sea, tenía muy complicado ganar a una batalla tras de otra. Yo creo que una batalla tras de otra también utiliza recursos fotográficos que son únicos, que yo nunca he visto nada igual en mi vida, ¿no? Y yo creo que por algo Sinners también ha ganado, ¿no? O sea, porque yo creo que aquí en Sinners juega ciertamente con dos formatos, ¿no? Primero en formato IMAX, que es muy propio, como lo hablábamos antes, ¿no? Que ahora es Christopher Nolan como el embajador de este estilo, ¿no? En la fotografía. Y al final es un estilo que le puede sacar mucho partido en las salas de cine, por todos los matices, por todos los colores. Al final, visualmente, es de lo mejor que hay, ¿no? Pero claro, aquí Sinners, la gracia es que se sirve de toda esta técnica, de esta fotografía, sobre todo para los ambientes más narrativos, para los ambientes más cercanos, pero luego, sin embargo, se sirve de lo que es una fotografía más ultrapanorámica, ¿no? Que esta fotografía ultrapanorámica lo que hace es que tú observes todo este entorno, ¿no? Y en Sinners es muy importante lo que es cercano narrativamente, pero también el observarlo desde fuera, ¿no? Y esto se ve desde el principio, ¿no? O sea, por ejemplo, el principio de Sinners, que es realmente hace una especie de flash forward, ¿no? Porque es como que empieza por donde debería acabar. No estoy destipando tampoco, no quiero. Es todo súper el contexto, ¿no? Que te dibuja, ¿no? Entonces, eso le viene muy bien a Ryan Coogler para dibujar todo este escenario tan diabólico, tan, ¿sabes? Tan explosivo en ese aspecto, ¿no? O sea, porque claro, al final es muy importante el contexto de Sinners. Es muy importante la América de los años 30, el tema de lo racial, ¿no? El tema de esta segregación por razas, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante y la manera que se sirve de las dos, la noche y el día, es sensacional en ese aspecto. Espectacular. De Sinners también comentabas el tema de una batalla tras otra. Estas películas, si no las habéis visto, creo que están en plataformas ya, ambas. Sí, no sé si recuerdas. Sinners está en Movistar Plus. Yo, de hecho, la vi en Movistar Plus. Es de las únicas películas de los Oscars este año que... Porque lo he dicho, o sea, a mí el género de terror, que tampoco es estrictamente terror, Sinners, en mi opinión, pero nunca he estado como demasiado conectado, ¿no? Pero en este aspecto, Sinners y Una batalla tras de otra, pues son películas que, claro, destacan por su fotografía. Y sobre todo también hay una cosa que quería comentar de Sinners, que se me había olvidado, y es que, claro, al final es una fotografía que conecta directamente con la música. Es que es el eje principal de la película. Entonces, claro, mover toda la fotografía alrededor de la música también para darle como ese valor emocional, simbólico, dentro de la propia historia es increíble. Los números musicales son impresionantes en ese aspecto. Me apasiona a veces como todo el mundo del cine tiene un lenguaje con tantas capas, ¿no? Que muchas veces, ya te digo yo que no tengo problema en admitir que no leo ni la mitad, sobre todo en un primer visionado. Pero de todas estas capas, de todo lo que podríamos llamar casi neuromarketing, ¿no? Aunque seguramente los cinéfilos no querrían adoptar esta palabra, pero va un poco por ahí la cosa, ¿no? Que yo recuerdo, fíjate, no sé si recuerdas una charla que tuvimos de Paco Plaza, cuando estudiábamos juntos hace ya unos cuantos años. Paco Plaza, director de Verónica, director de REC, comentaba un montón de detalles de algunas películas. Creo que acababa de rodar una con Luis Tosar. Sí, Quien a hierro mata, muy buena película, buen thriller.
Un thriller, sí, Y sí. estaba comentando algunos detalles, ¿no? De, oye, pues mira, el papel, el envoltorio era rosa y esto significaba a nivel subconsciente que tal, y un montón de conexiones, y alguien preguntó, oye, pero todo esto está muy bien, pero ¿no te preocupa que la gente no se dé cuenta de esto? ¿No? Claro, porque ya que tú te has pegado aquí una rayada increíble con los colores, con el encuadre de cuando está enfadado, y que el espectador medio al final no se va a dar cuenta de esto. Y él decía, claro, el espectador no se da cuenta de forma consciente, Exacto. pero esto hace, ¿no?, que la sensación, la emoción percibida, como que todo empuje a una dirección y haga que funcione, aunque tú no sepas por qué. Sí, totalmente. O sea, los colores, la fotografía siempre infunden a que tú estés, como espectador, te entiendas la película desde un impacto emocional. O sea, al final es contexto, ¿no? Y el contexto al final hace que entiendas las sensaciones de los personajes, esa atmósfera que se crea, ¿no? O sea, creo que es muy importante, ¿no? El meterte como en esa especie de paleta de colores, ¿no? Porque al final los colores, detrás de los colores hay mucha psicología también. Y aquí, vamos, tenemos ejemplos por un tubo. O sea, para mí el rey de esto es Almodóvar, ¿no? O sea, de hecho, creo que Almodóvar en la última película jugaba con los colores mejor que. Bueno, desde hacía mucho tiempo, yo creo. Siempre jugaba muy bien con el rojo, el verde, ¿no? Estos azules, estos colores a veces tan destemplados, ¿no? Esos contrastes, ¿no? O sea, pero claro, al final, de directores así que utilizan los colores a su servidumbre, pues. Y el impacto que tienen, ¿no? En sus historias, y por eso sus historias son tan buenas, pues son un montón. Wes Anderson. Wes Anderson, tú ves El Gran Hotel Budapest, e incluso ves sus primeras películas y empiezas a darte cuenta de cómo este personaje, porque es muy personaje, o sea, su manera de dirigir sus historias, todo, empieza a crear un universo incluso a partir de toda esa paleta de colores, ese estilo de los planos, ¿no? O sea, también Lancimos, ¿no? Lancimos, director de. Sobre todo en sus últimas 3 películas, ha demostrado un talento innato para la fotografía, ¿no? O sea, para sumergirte en un universo, ¿no? Ujú. Por ejemplo, Pobres Criaturas, Mira, Kinds of espérate, Kindness. te voy a hacer una pausa porque quiero profundizar un poquito en todo esto del tema del color que me estás comentando. Porque yo sé que aquí tú controlas mucho de esto y nuestra audiencia, que muchos hacen el contenido para ellos mismos o para su empresa, es algo de lo que casi nadie habla, ¿no? O sea, todo el mundo sí, bueno, a nivel de tu logo corporativo, ahí sí, ¿no? Todo el mundo dice, Mm. bueno, pues el rojo es pasión, el verde esperanza, el azul información, frío, ok. Pero cuando vas a hacer los vídeos, lo que todo el mundo te dice es el contenido, el hook, ¿no? Engancha al principio, la retención, el fondo, bueno, pues casi todos tenemos fondos parecidos. Entonces, ¿cómo podemos aplicar, ¿no? Esto, el tema de los colores, que casi nadie está usando, y recordemos que hoy en día la economía de la atención es destacar por encima del otro. Porque hace unos años, cuando nadie hacía vídeos, pues hacías cualquier cosa, y tú sabrás que yo llevo también muchos años haciendo como contenido con marcas y tal, y hacíamos cualquier cosa y casi que funcionaba. Pero ahora hay que hacerlo mejor que el vecino. Y como casi nadie aplica lo del color, yo creo que aquí podemos aprender algunas cositas. Entonces, ¿tú crees que nos puedes poner, por ejemplo, comentabas Almodóvar, algún ejemplo concreto de alguna secuencia de Almodóvar, de cómo utiliza el color y qué podemos aprender de esto, ¿no? Para que a lo mejor un vídeo nuestro que podamos comunicar. Hay una escena de Dolor y Gloria del actor Asier Echandia, creo que se llama, que hace un monólogo, y en este monólogo es increíble porque va jugando, él está haciendo un monólogo en un escenario desde lo más teatral absoluto, y él va jugando con los colores. O sea, Almodóvar va jugando en el plano, en el cuadre, con los colores. Primero hay un blanco, luego este blanco se junta con el rojo, luego de repente es todo rojo, ¿no? Por la historia que te está contando. Entonces, claro, esa sucesión de colores, al final, te está contando, te está poniendo en contexto lo que es la emoción. Y en Almodóvar es muy importante lo que se siente, las emociones de los personajes, más de lo que se cuenta, ¿no? O sea, en todas sus películas se tiene más en cuenta lo que sienten los personajes que lo que les mueve, ¿no? Porque primero van las emociones y luego va el resto en este aspecto. Y luego también, por ejemplo, en Amarga Navidad es que se ve constantemente. O sea, en Amarga Navidad yo cuando tengo la imagen, además la recomiendo, ahora está en cine, no sabemos lo que durará en cartelera, pero en Amarga Navidad yo tengo la imagen de Bárbara Leni, un personaje que está un poco aturdido, ¿no? Porque sufre una. No voy a hacer tanto spoiler, voy a intentar hacer los menos spoilers posibles. Tiene un poco de migrañas, ¿no? Entonces,
ves que siempre va de rojo, ¿no? El rojo puede significar muchas cosas. Puede significar pasión, puede significar peligro, ¿no? Y claro, tú ves a Bárbara Leni, la imagen tan potente de Bárbara Leni, una tía excepcional como actriz, la ves todo de rojo en casi todos los momentos de la película y con unas gafas de sol. ¿Por qué? Porque al final hay una pasión que se está conteniendo. No está a lo mejor siendo lo que realmente quiere llegar a ser. Y luego Almodóvar muchas veces juega con esos verdes más destemplados para a lo mejor significar lo que es un poco un estado más depresivo, ¿no? Juega con los blancos para demostrar sobriedad, juega con los negros para demostrar totalmente un estado plano de las cosas, ¿no? O sea, Almodóvar es increíble respecto... O sea, no en cuanto a paleta de colores, sino como esos personajes, por ejemplo, llevan un suéter de un color, como detrás a lo mejor hay un sofá que es de cierto color porque al final es importante, ¿no? Para darle como ese valor, ¿no? Emocional en su fotografía. Es increíble, la verdad. Entonces, por ejemplo, alguien que nos está escuchando porque claro, esto suena como muy complicado de aplicar así a priori, porque es casi una ciencia detrás, y alguien que se va a grabar, me voy a grabar yo, por ejemplo, tengo una clínica de fisioterapia, y claro, puedo elegir, así aterrizándolo mucho, puedo elegir el fondo y puedo elegir lo que llevo puesto. ¿Tú qué dirías, por ejemplo? ¿Que vaya combinando estos colores de fondo y lo que lleva puesto con, por ejemplo, colores corporativos para que todo tenga esa estética? ¿O crees que debería simplemente ponerse cosas para llamar la atención? Que es una técnica que estoy viendo que hace mucha gente, ¿no? Que se pone cosas como unas gafas muy raras o un collar tal para hacer un poquito el personaje y diferenciarse. Yo también creo que tiene que haber muchas veces, sobre todo en el tema de marketing, tiene que haber mucha coherencia, ¿no? Con los propios colores de tu propia marca, ¿no? Los colores corporativos, que se diría. Yo creo que ahí debe haber mucha coherencia, pero claro, más allá de la coherencia, o sea, claro, es que si en el propio logo tú has decidido unos colores porque te generan una sensación, pues al final también tienes que ser coherente constantemente con tus diferentes campañas de marketing, ¿no? En este aspecto. Pero sin embargo, yo qué sé, puedes jugar con los colores más convencionales, en este caso fisioterapia, ¿no? Siempre serían, a la sanidad a lo mejor la escribimos como el blanco y el verde, como una farmacia, pero tú puedes jugar también con un alto contraste, ¿sabes? Para darle más valor a tu marca, ¿no? O sea... Importante el contraste también, porque esto se puede aplicar mucho en cualquier vídeo de una red social, y es que... Sí, también hay colores que no pegan, o sea, hay colores que no concuerdan entre sí. Justamente en cine tienen esta técnica de, imagínate, tienes una fiesta de 300 personas, pero tú quieres que te fijes en nuestra protagonista. Entonces van todos casi de negro y de repente ella la ves con un rojo intenso que en este plano general se te va el ojo a ella. Esto aplicado a un plano, aunque sea de una sola persona, ¿no? Si tú generas un contraste con el fondo que llevas, el ojo se va a dirigir más hacia ti y van a poner más atención en lo que dices. Incluso en el feed, cuando vas pasando distintos vídeos, si tu imagen es muy monocromática, va a quedar cómoda visualmente, ¿no? Que es, por ejemplo, lo que tenemos en esta sala de podcast, es todo muy, muy neutral, una gama muy parecida, porque buscamos esa calma. Pero quizá en un vídeo de red social que buscas llamar la atención, quizá ese punto disonante que puedas meter de color va a llamar la atención y puede aumentar a que la gente se quede a verlo. Sí, le das frenetismo, le das dinamismo, ¿no? O sea, al final muchas veces para generar engagement tienes que servir de todas las técnicas que pueda haber en tu mano, ¿no? O sea, y con el color hay mucho, desde luego, y se puede estudiar mucho. Y seguimos con la gala de los Oscar, esta vez para hablar de storytelling, que es algo que también nos han metido mucho en la cabeza, mucho gurú del storytelling por ahí. Y los Oscar nos han dado una gran lección de esto, y es que las historias con punto de vista propio son las que realmente lo han reventado. Más allá de fórmulas genéricas, que es lo que muchas veces se nos vende que funciona, ¿no? Oye, haz esto, más esto, y vas a tener este resultado. Y esto, pues en el cine lo vemos todo el día, entras en Netflix, digo Netflix como podría decir cualquiera, y tienes un catálogo de películas pues, que son relativamente parecidas. Parece que no está funcionando. Parece que está funcionando justamente lo contrario. ¿Qué está pasando aquí, Jorge? A ver, yo creo que en marketing es muy importante el posicionamiento, el diferenciarse, el ser único, ¿no? Y yo creo que por esto mismo ahora las películas también están intentando tener su propio punto de vista diferencial, ¿no? O sea, y ser originales en ese aspecto, ¿no? Y yo creo que por eso cada vez tiene más incidencia las películas internacionales. Es verdad que tú
si consumes, por ejemplo, las películas de festivales como Venecia, San Sebastián, sobre todo Cannes, ¿no? Vas a ver un punto de vista autoral que yo creo que disocia mucho con lo que es el cine de Hollywood, de plataformas, ¿no? O sea, pero creo que este año, también las americanas, ¿eh? Yo creo que este año, por ejemplo, Hamlet es una película bastante única, ¿no? En ese aspecto, ¿no? O sea, yo creo que al final, por la manera en la que se mete en la figura de una madre, ¿no? O sea, y como incluso teniendo en cuenta que la película es sobre Shakespeare, realmente aquí Shakespeare no es lo importante, ¿no? O sea, sino su situación familiar, y su situación familiar está mejor ejemplificada que en ningún otro escenario que con la propia mujer. Una batalla tras de otra yo creo que también tiene una narración muy única, creo que te mete durante 50 minutos a ritmo de jazz, a ritmo de baterías, de una manera, vamos, estuve una hora que decía, hostia, que no puedo despegar la mirada, ¿no? Y luego todas las películas internacionales, Sentimental Value, El Agente Secreto, Sirat, vamos a ver, un poquito de vanguardia española en ese aspecto. Son películas que, Un Simple Accidente, son películas muy diferenciales, ¿no? O sea, son películas muy únicas. Y yo, por lo menos en este aspecto, las películas internacionales de este año, los Oscar, grandes obras maestras, cualquiera hubiera ganado y hubiese estado contento. Muy interesante esto de que la gente al final está buscando también cosas únicas, quizás frente a la fórmula genérica. ¿Qué crees que podemos aprender de esto a nivel de contenido? Sí que es verdad que hay dos películas que pueden servir muy bien para el storytelling, ¿no? O sea, porque yo creo que tanto Fórmula 1 como Sinners sirven genial, ¿no? Porque al final tienen como ese hook desde el principio que se ve muy fácil, o sea, que te hacen meterte en la atmósfera. En el caso de Fórmula 1, pues al final al principio arranca con Brad Pitt al volante, pero exagerado, tal, no sé qué. No ves que es Fórmula 1 de verdad, porque creo que el personaje empieza en otro tipo de, por así decirlo, de formato automovilístico. Y luego, sin embargo, en Sinners ya desde el principio sabes que algo va a explotar. Algo va a explotar, ¿no? Y ves esa atmósfera de años 30, ¿no? O sea, y luego ya la película va, pum, pum, va hacia arriba, hacia abajo y explotan las dos, ¿no? O sea, y al final son películas que también tienen, son muy atractivas visualmente. O sea, la Fórmula 1, la verdad que gusta mucho, y no solo que guste, sino que también la producción que han llevado a cabo es súper atractiva, ¿no? O sea, porque también se han metido de lleno en las propias carreras, han grabado junto, yo que sé, a Charles Leclerc, Sainz, Alonso, han grabado ahí, ¿no? O sea, Brad Pitt ha estado mano a mano con ellos, ha estado haciéndose fotografías en el podio con ellos como si hubiese participado de verdad en las propias carreras, ¿no? Entonces, claro, también son películas que se puede aprender mucho, ¿no? Para storytelling, porque, claro, al final son atractivas para toda la sociedad, ¿no? Y generan como ese engagement desde el principio. Qué potente todo esto. Yo creo que también al final, como antes de las películas, bueno, las ponías en el cine y la gente iba a sentarse 2 horas y lo iba a ver. Pero ahora, como cada vez estamos más plataformizados, si es que esa palabra existe, ya creo que se piensa más un poco en que te quedes desde el principio sentado y que no lo quieras saltar. Súper importante. Lo hemos visto también con MrBeast aterrizando en Prime, ¿no? Como comentaba que en YouTube tenía 30 segundos para retener al público, y en Prime, que es otro formato, pues al final tiene como 10 minutos. Y eso lo ha tenido muy en cuenta a la hora de contenidos. El storytelling único me parece muy importante que lo comentemos, porque mira, el cine es un buen ejemplo de cosas hechas a nivel industrial, tanto a nivel autoral, pero al final también es una industria y se han hecho películas como churros. Y esto es una realidad, ¿no? Y incluso los manuales de guión que tú y yo hemos leído, y hay muchos que, pues bueno, hay gente que incluso ha cogido con inteligencia artificial, ha analizado qué tienen en conjunto, en común, las películas que más han funcionado en los últimos 30 años. Cogen El Rey León, todas las películas, ¿no? Y al final sacan unos patrones de guión muy claros, ¿no? Como este mundo inicial en el que se presenta el contexto, de repente hay un incidente, pasan un montón de cosas. Bueno, sí. Hay un libro muy interesante de escritura de guión que se llama Salvar al gato, hay varias ediciones de hecho, sí, que es literalmente eso. Sí, muy mítico. Muy buen libro, muy buen libro, la verdad. Incluso hay una charla, no recuerdo el nombre, pero mira, lo pondré en los comentarios por si a alguien le interesa, que me escriba, me lo pregunte, sobre cómo el ser humano ha evolucionado contando historias
¿no? Porque al final estábamos en las cavernas y el que sobrevivía era el que escuchaba bien a su abuelo cuando le decía, oye, cuando llegué al río salté de una liana y no me comió el cocodrilo. Entonces ese aprendía y no le comía el cocodrilo y el que no escuchaba le moría. Entonces hemos evolucionado, esto simplificándolo mucho, ¿no? Pero hemos evolucionado para que nos guste contar historias y para que nos guste escucharlas, porque es nuestra forma de aprender. Y partiendo de esta hipótesis es como se puede traducir todo esto a nivel de guión. Cómo nos gustan más las sensaciones, aprender con las historias, que tengan una forma circular, un montón de cosas que es una teoría del storytelling que, bueno, ahora no quiero profundizar, pero a donde quería llegar es que es muy de manual a veces. Y se nos ha vendido mucho esto del manual, igual que en las redes sociales, igual que en el contenido. Se nos ha dicho, oye, esto se hace así. Si vas a hacer un vídeo de YouTube, nada, tienes que hacer la introducción así, tienes que tal, y luego al final tienes que hacer un resumen con las conclusiones. Vale, todo esto está muy bien y está muy bien que aprendamos de todos estos consejos para poder ir avanzando. Pero lo que nos está demostrando este año la gala de los Oscar es que, aunque obviamente se van a nutrir de todas estas técnicas, porque no parten de cero y hacen una idea de olla, o sea, obviamente están jugando a este juego y a este lenguaje, pero al final lo que es más único, lo que le pega otra vuelta, lo que hace algo original, es lo que acaba destacando. Y probablemente el que ha hecho lo que era simplemente de manual ha acabado haciendo algo del montón. Y como estábamos en la economía de la atención, pues esto es especialmente importante, ¿no, Jorge? Sí, yo creo que es muy importante resaltarlo, ¿no? O sea, porque al final la gente está cansada de siempre ver lo mismo, ¿no? Y yo creo que las plataformas han influenciado mucho a eso, ¿no? O sea, yo creo... yo no digo que todo lo que se vea en Netflix sea malo, ¿no? Pero es que muchas veces ya... pero casi. A ver, yo no es... Hay que respetarlo siempre, ¿no? O sea, yo no es mi plato favorito, ¿no? Del menú. Pero sí que es verdad que muchas veces se nota a lo mejor incluso la influencia de ella, ¿no? O sea, por ejemplo, hace poco sí que se destacaba que en la última temporada de Stranger Things había muchas escenas que eran exactamente iguales, ¿no? O sea, y entonces había un meme de ello, ¿no? De, no sé cómo se entera que le ha hecho ella, porque dice, habían como diferentes situaciones que dice, this is this. Y lo repetía todo el rato, ¿sabes? This is this, and then we do this. Y era como, a lo mejor, 10 escenas que eran iguales, ¿no? O sea, entonces, y esto es lo malo a veces no quiero hacer mala praxis sobre Netflix, pero es verdad que muchas veces hay cosas que se repiten. No solo en Netflix, porque, por ejemplo, en Pixar, tanto Coco como Up, de verdad, tienen el mismo planteamiento narrativo, si lo piensas. O sea, tienen el mismo planteamiento narrativo, ¿no? No digo que sea mala película Coco, ni mucho menos. No, mira, eso justamente sobre el tema de las pelis de Pixar, que además es una de las cosas que yo llamaba cine con magia, porque es verdad que... Pero se repiten mucho. Que es bonito, sí, pero justamente hay un libro que me leí que es cómo hacer una película de Pixar. Literal, ¿no? Y es que ellos tienen como su forma de hacer los guiones y de hacer esas empatías emocionales, que es verdad que funciona muy bien. Pero... A mí me encanta Pixar, Pero es verdad que con el paso del tiempo, o sea, cuando ya han llegado a una fase, a lo mejor a partir de, no sé, me lo invento, 2010, 2015, a lo mejor después de hacer Toy Story 3, después incluso de hacer Coco... Van a sacar una nueva de Toy Story, de todo esto. Hostia, Toy Story 4, es verdad. Poco se comenta. No, ahora sé que han sacado una que se llama Hoppers, que sí que tenía muy buena crítica, ¿no? Pero es verdad que las últimas películas que había sacado Pixar no tenían las mejores reseñas en ese aspecto. Y por algo será. Yo es que recuerdo, yo le pillé mucha rabia a Pixar en ese aspecto. Porque yo veía que se repetían muchas escenas, ¿no? Como esto que comentaba de Netflix y Stranger Things, se repetían muchas las escenas y a mí me da un poco de rabia. O sea, de la típica escena en la que te van a pillar, pero al final no te pillan, pues te lo prometo, que creo que era en del revés. Es que no recuerdo ahora que... O en Coco, no sé. Era la misma escena, tío. Es que era la misma escena. Y de verdad, Up y Coco tienen el mismo planteamiento narrativo. Que no el mismo mensaje, que no el mismo contexto, ¿no? Pero tienen el mismo planteamiento narrativo. O sea, un malo que al principio parece malo, pero luego es bueno. Y luego un villano que parece el ídolo del protagonista en el asunto y luego resulta que es el malo. ¿Sabes? O sea, es que es lo mismo, de verdad, es lo mismo. Que Coco, insisto, no es mala película ni mucho menos, ¿eh? O sea, de hecho, si no me equivoco, ganó el Oscar y tiene un mensaje precioso. De hecho, pero se repite, ¿no? Y eso a veces también dices, ostras, es que ¿dónde está la originalidad, no? O sea... Claro, sí, al final podemos echar de menos esa originalidad. Es verdad que al final, como cualquier industria, con sus inversores y sus gastos millonarios, pues intenta tener resultados predecibles. Y seguramente, pues si una cosa les funciona, intentan repetirla y por eso también vemos todas las IPs en cine, ¿no? De que cuando una peli padre... ¿Cómo se llama? La Santiago Segura. Eso, pues si funciona uno y funciona la dos, vamos a hacer todas las que podamos
mientras siga generando ingresos, ¿no? Esto también lo veo mucho en YouTube y es normal, ¿eh? Yo creo que esto, en el caso de YouTube, por ejemplo, es una buena práctica que al final tú estás haciendo contenido, de repente ves que un vídeo funciona mucho y al final, ¿qué haces? Pues intentas ver qué ha funcionado de ese vídeo para replicarlo o hacer una segunda parte o tal, porque dices, joder, si este ha tenido 100.000 views y los otros me están teniendo 1.000. Yo entiendo a Santiago Segura, tanto como con Torrente como con Padre No Hay Más Que Uno. O sea, al final es un poco el instinto de supervivencia, ¿no? O sea, si eso te puede llevar a poder vivir más tranquilo, ¿no? O sea, pues mejor. Claro, y porque la audiencia manda también, ¿no? También, claro. Todo lo que comentamos de Netflix, hostia, es que Netflix tal, es verdad, pero tú entras ahí y si... O sea, ellos van a hacer a demanda, ¿no? ¿Esto funciona? Hago esto. Es verdad que muchas veces entras, por eso luego Jorge al final del episodio nos hará sus recomendaciones, ¿vale? De qué podemos ver para que estemos ahí y ver cosas de calidad. Pero es verdad que muchas veces a cualquiera le habrá pasado que llegas a casa, pones Netflix, Prime, lo que sea, y dices, a ver qué veo. Así de random, ¿no? A ver qué me ofrece la plataforma. Te aparece el top más visto, te aparece tal, y al final, bueno, como tampoco te quieres tirar 40 minutos mirando Film Affinity, mirando todo, pues al final pones un poco lo primero que pillas, ¿no? Así como que tienes el instinto, ves la portada y dices, esto, para luego acabar decepcionándote en el 95% de los casos. Entonces, bueno, cuidado con lo que elegimos ver, porque al final también es con lo que aprendemos, y luego vamos con tus recomendaciones. ¿Te parece si continuamos? Sí, claro, por supuesto. Antes de saltar de bloque y terminar con el tema del storytelling, me gustaría comentar, hemos hablado de la retención. ¿Se te ocurre alguna técnica que se utilice en cine a nivel de tensión, de narración, de cualquier cosa, que podamos aplicar pero en un formato ultra corto? Pues dependiendo de los medios que tengas a tu alcance, por ejemplo, ahora el que más se me viene a la cabeza un poco es el dolly zoom, ¿no? Porque con el dolly zoom sí que puedes dar como ese aspecto internamente de cómo algo te está impactando, ¿no? O sea, como, porque claro, con el dolly zoom, para que nos entiendan, se utiliza para mucho. O sea, por ejemplo, creo que en Vértigo entre los muertos se utiliza y también te da ese aspecto de confusión del propio personaje, de su psique, ¿no? Pero, por ejemplo, también... con los fundidos se puede conseguir mucho. Lynch es el mago de eso, ¿no? Con los fundidos también puedes llegar a un estado de catarsis emocional, pero con el dolly zoom también, en ese aspecto. Y de hecho se utiliza en publicidad, algún anuncio he visto seguro. De Sí. cuando te da como esa especie de catarsis de emoción, ¿no? O sea, te puede servir para lo malo, para un terror increíble, como también para como algo que está despertando en ti, ¿no? Sí, ese momento, ¿no?, de revelación. Sí. Sí, así a bote pronto se me ocurren esas dos. Genial. Mira, este efecto que comentas es para la persona que igual no se lo está imaginando del todo. Es este efecto que a nivel visual vemos como el fondo se está separando del personaje. Y esto se consigue acercando la cámara a la vez que alejamos el zoom de la cámara, el zoom de la óptica. Realmente es algo bastante técnico, no es fácil de hacer. Yo cuando lo he hecho, pues ha sido con un equipo, con un slider, para poder acercar la cámara con una vía. O sea, es bastante técnico, pero es verdad que a nivel contenido, si te lo curras un poquito, esto quizá aplica sobre todo a estos creadores de contenido que hacen ya historietas, ¿no? El típico de cuando estoy con mi novia, tal, y hacen un plano contra plano, sí, ¿no? Tienen una conversación, un diálogo. En este tipo de cosas o de humor, lo pueden utilizar. Si, por ejemplo, tenéis una cámara tipo DSLR, o sea, una cámara de fotos que hace vídeo, básicamente, podríais acercar la cámara a la vez que estáis alejando el zoom, intentando mantener el encuadre. Os va a costar un montón de intentos, pero hace este efecto interesante y al final es destacarse, ¿no? Probablemente tu vecino no lo está haciendo, claro, aunque sea más viejo que el atún, el truco realmente es muy bueno, se sigue usando y... Es que a mí me suena eso, que había un anuncio de, creo que un producto alimentario, ¿no? Que como que el protagonista lo probaba y a través del dolly zoom era como... y se despertaban todos los sentidos, ¿no? Sí, pues pero muy buena explicación, la verdad. Yo es que a mí estas cosas a veces me cuesta explicar. No, está genial. Tú estás en el lenguaje cine y yo me lo intento llevar a mi terreno. Ok, vamos con un bloque que me parece súper interesante, ¿vale? Vamos a hacer aquí micro debate sobre los microdramas verticales. Qué ida de olla, ¿no? Es este nuevo contenido vertical en el que en un minuto por ahí nos cuentan una historia. ¿Has visto algo de esto por ahí? Yo me acabo de enterar. Te acabas de enterar. Pues te voy a enseñar un vídeo para ponerte en situación, ¿vale? Vamos a verlo aquí en directo. Lin Lian, 不是你的，你永远都得不到。
属于我的我就都要夺回来。是你。 Vale, bueno, te haces una idea. Sí, sí, sí. ¿Qué te parece lo que acabas de ver? Pues un contenido totalmente nacido para triunfar en redes sociales en ese aspecto, ¿no? Lo tienes claro, ¿no? O sea, lo tengo clarísimo, ¿no? O sea, a ver, al final, cualquier usuario de redes sociales pues entiende que la mayoría de contenidos que utilizamos son de usar y tirar, ¿no? O sea, vivimos la sociedad de inmediatez, ¿no? O sea, entonces, pues bueno, no es respetable, ¿no? En incluso crear estas cosas. También es una cierta evolución en este aspecto, porque con las IAs y todo, pues al final no te hace falta poner un actor, ¿no? O sea, lo puedes hacer directamente tú. También se pierde un poco de magia, ¿no? En ese aspecto, pero también forma parte de la evolución tecnológica que estamos viviendo, relacionada también con todo el tema de la inteligencia artificial y hacia dónde vamos como sociedad, porque estamos llegando a unos puntos impresionantes y que cada vez nos asombran más, ¿no? Es un poco comida rápida audiovisual, ¿no? Bueno, es que justamente el ejemplo que te he enseñado eran, para la gente que no lo pueda ver en vídeo y nos esté escuchando, estamos viendo unos ejemplos como de gatos en acción, un poco rollo meme, pero que tienen un diálogo. Y bueno, para poner un poquito en situación qué es esto de los microdramas, más allá de la anécdota del meme, son episodios de entre 60 y 90 segundos, rodados en vertical directamente, con una estructura de cliffhanger en los últimos 5 segundos. Lo del cliffhanger, para que no sepa lo que es esto de que te dejan con la curiosidad o con un momento muy clave al final, que se va a resolver en el siguiente episodio. Claro. Lo que se hace de toda la vida en las series, ¿no? Cuando Sí. está terminando el capítulo justo en el momento más interesante, dices, no me puedo ir a dormir sin ver el siguiente episodio. Y te tienen enganchados ahí y te acuestas a las 3 de la mañana. Pues esto es un poco lo que hacen, pero con vídeos en vertical. ¿Qué hacen? Graban temporadas de entre 20 y 80 episodios y están pensados directamente para consumir en el móvil con una mano, ¿no? En el metro, en la cama o cagando, para que nos vamos a engañar. Nacieron en China y generaron más de 500 millones de dólares en un solo trimestre. Esto me parece importante, ya como empezando a extraer aquí cosas interesantes. Porque muchas veces cuando pensamos en contenido vertical o rápido, pensamos como un contenido no monetizable. Pero esta gente ha conseguido hacer mucho dinero con estos microdramas. El ejemplo que te enseñaba concretamente son gatos, hay un papel de la IA muy fuerte ahí, lo cual me parece interesante a nivel de negocio, porque oye, podemos crear esto casi en casa, pero no nació originalmente como esto, sino como microdramas, pero rodados como si fuera una película. O sea, con los medios, producción de una película, pero claro, es mucho más barato rodar episodios de 60 o 90 segundos, como podrás imaginar, que una película, pues a nivel de secuencias y todo, es todo mucho más sencillo. Y ya pues de aquí se ha ido degenerando en un montón de cosas. Pero es que curiosamente, TikTok, la plataforma reina del contenido vertical, lanzó en enero de 2026, hace 2 días, una app dedicada llamada Pine Drama. O sea que hay una apuesta muy fuerte en esto. Y es que, bueno, también hay una plataforma que se llama Vurt, que es una plataforma de streaming vertical, lanzada en marzo de 2026, con más de 100 microseries originales. O sea, aquí hay gente que está apostando fuerte, Jorge. Sí. Y hay un mercado proyectado en más de 15.000 millones de libras para 2030. Bueno, esto es un poco de las predicciones optimistas de algunos inversores de estas plataformas. Al final, no se plantea como si fuera un corto recortado, sino como una arquitectura narrativa pues, que está perfectamente diseñada para retener en esos 60 segundos. Entonces, vamos a abrir un poquito de debate aquí para ver qué nos podemos llevar. ¿Tú crees que esto es una evolución legítima del lenguaje audiovisual o realmente, como decíamos al principio, es un poco contenido basura? Yo creo que sí que hay una parte de... Mójate, no tengan miedo, aquí vamos a meterse así. A ver, a mí me parece, con perdón, mierda. Me parece mierda. Claramente. Y creo que puede ser un germen para futuras generaciones que a lo mejor luego... A día de hoy ya pasa. A día de hoy la gente, ante películas como The Brutalist, ante películas como El Irlandés... a mí Irlandés me parece increíble. Es una película de 3 horas aproximadamente. 3 horas y media y 45 minutos. Con lo cual es como la antítesis de esto que estamos hablando, Claro. de una historia contada en 60 segundos. Pero he conocido a millones de personas que me dicen, no, tal, es que es demasiado larga, ¿no? Entonces, claro, estamos llegando a unos puntos como sociedad en los que
Necesitamos estímulos a corto plazo que nos generen impacto en nada, en 1, 2, 3 segundos. Bueno, la mayoría de gente consume contenidos con el móvil, ¿no? Claro. O sea, tú estás viendo una serie, pero mientras estás viendo el móvil, porque claro, no vas a estar prestando atención solo a la película. Claro, a mí me da un poco de temor por las futuras generaciones, porque al final las futuras, futuras y presentes. Y presentes, sí, Y porque presentes, ya más lo bien. estamos viendo. Al final están muy acostumbradas a las redes sociales y hay gente que está haciendo scroll durante 1 hora o 2, yo incluido, y hay veces que me preocupo. Yo, de hecho, es que con Instagram, pues me lo instalo, me lo vuelvo a instalar, por eso mismo, porque hay veces que llego a puntos de decir, ostras, que llevo 1 hora y media viendo Instagram. ¿Y esto a dónde me lleva? O sea, en lugar de leer, en lugar de ver una película, en lugar de, yo qué sé, de salir a dar una vuelta y observar lo bonito de esta vida, ¿no? Pero vamos, o sea, a mí me da un poco de temor, porque al final eso genera que la gente no tenga paciencia visual, ¿no? Y yo creo que la gracia del cine es esa aura contemplativa, ¿no? O sea, claro, va a llegar un momento que los estudiantes de audiovisuales no van a poder ver a Tarkovsky, no van a poder ver gran parte de lo que es lo esencial del cine clásico y también tan de autor, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo. He estado reflexionando sobre esto, también a nivel de negocio, pero fíjate que hay una cosa en la que igual no has caído. Y yo tampoco había caído, a priori. Es como que después de darle muchas vueltas, porque decimos, bueno, es contenido vertical, nos está volviendo tontos, pero bueno, esto ya está pasando con todo el contenido que estamos viendo en Instagram. Entonces yo digo, joder, ¿por qué alguien se iba a molestar en hacer una producción para contar una historia en 60 segundos con lo caro que es eso, comparado con el contenido que ya estamos haciendo y que funciona, que es un tío contando los 5 tips para ponerte más bueno este verano? Y aquí hay una clave, claro. Y también claro, yo pensaba, esto es muy difícil de monetizar, ¿no? Es un vídeo muy caro, de 60 segundos, que la gente va a ver y va a olvidar. Pero claro, este tema de los cliffhangers es interesante, porque es un vídeo que te obliga a ver el siguiente, que te obliga a ver el siguiente, que te obliga a ver el siguiente. Entonces ya no es un vídeo de 60 segundos. Estamos hablando de que a lo mejor en una sesión te vas a ver 10, 15 o 20 vídeos verticales de estos. Y entonces ya te he enganchado 20 minutos. Entonces, podría ser este contenido vertical, ¿sabes? La antítesis del contenido corto, porque te está obligando a ver algo más largo. O sea, Claro. ¿podría ser esa la vuelta de tuerca? La verdad que sí, es muy paradójico, ¿no? Sí, sí. O sea, porque claro, al final es súper corto, pero igual estás 2 horas, ¿no? Al final, lo que hubieses invertido en una película. Claro, Pero- o en ver 30 vídeos distintos, pero totalmente inconexos, que no tienen nada que ver, que eso quizás es lo que más dispersión te hace. Claro, no, pero totalmente es paradójico, ¿no? Porque al final igual, no sé, no te centras solamente en una serie en este aspecto, o un hilo narrativo, te centras en varias, pero al final estás ahí todo el rato, y al final ves muchas, ¿no? No te anclas solamente en una. Pero bueno, esto también a nivel de marketing puede llegar a ser interesante, ¿no? Porque puedes hacer una serie donde implantes un poco de product placement, ¿no? ¿Sabes? O sea, yo qué sé, no vamos a caer en las típicas marcas, ¿no? Pero tienes una empresa o un producto de, no sé, me lo invento, suplementos alimentarios, ¿no? O sea, tú puedes hacer una miniserie de estas raras de alguien que, no sé, con el Ozempic, por ejemplo, que tiene diabetes, tal, no sé qué, no sé cuántos, como eso, los problemas que le supone esto, y al final a través de un medicamento, un suplemento, pues eso también poco a poco le hace ser más vivo, le hace tener más éxito, ¿no? ¿Sabes? O sea, por poner un ejemplo, me lo invento, no digo que tenga que ser ese. Sí, no, pero es interesante pensar en posibles vías de monetización. Sí. Pensad que lo que hablábamos, al final la economía es de la atención. Entonces, el problema que estaba teniendo el contenido corto, vertical, es que te da atención, pero muy poca atención. Porque luego ves otro vídeo y otro y ya se te olvida lo que habías visto. Pero si consigues a través de una serie de vídeos retener a la audiencia, entonces sí que le estás impactando durante más tiempo y por lo tanto le puedes vender más. Ya sea producto dentro del propio vídeo o simplemente generando una comunidad que vas a monetizar luego o cobrando por el propio contenido, como algunas de estas plataformas que lo que estaban haciendo algunas, por ejemplo, son como telenovela, típica telenovela turca, ¿no? Pero claro, lo que hacían era que a lo mejor te ponían en abierto, tú ibas en YouTube Shorts o en TikTok o por ahí y de repente te impactaban 4 o 5 episodios y cuando estabas enganchado tú decías,
quiero ver es esto. Y es esto ya no estaba. Estaba en la plataforma privada que valía no mucho, ¿no? Pero y además poco. Que a lo mejor digo, por 3 euros o incluso cobraban por episodio. Por un euro te ves el siguiente episodio. Y tú dices, bueno, es que quiero saber cómo termina este culebrón, porque es una movida, ¿no? Y son mini historias. Entonces me parece interesante porque para el creador de contenido que nos pueda estar escuchando, una persona que está pensando en oportunidades de negocio, puede pensar en crear estas microhistorias, pero también te lo puedes llevar más allá y simplemente con el contenido normal que ya estamos haciendo en redes sociales, puedes pensar cómo meter estos cliffhangers, estos ganchos al final para que te obligue a ver el siguiente o hacer miniseries de vídeos dentro del contenido vertical para engancharlo, ¿no? ¿Cómo crees que podemos aprovechar todo esto? Ostras, es que es curioso, porque ahora que estoy cayendo, yo tengo un amigo que se adelantó un poco a esto. Se adelantó a esto, hizo una cuenta de Instagram de un equipo de estos, los típicos de ligas de empresas, de Fútbol 7, ¿no? Y se adelantó y hacía eso, como una especie de historia sobre el propio equipo, un poco ya en formato de humor, ¿no? ¿Sabes? O sea, y lo hacía rollo, pues, 60 segundos, 90 segundos y es curioso, pero se adelantó esto. Perdona, ¿me puedes repetir la pregunta? Es que me he ido un poco por las ramas porque me ha parecido interesante. No, eso es un buen ejemplo, ¿no? Al final siempre hay personas que van probando cositas. Simplemente es reflexionar sobre, oye, nuestra audiencia, ¿qué puede utilizar esto? Si crees que pueden aplicar esta técnica de cliffhanger a vídeos que no precisamente tengan por qué ser ficción o dramas. Sí, desde luego, desde luego. Yo creo que es una buena técnica, de hecho. O sea, porque también le puedes dotar de otros valores a tu propia marca, sobre todo a través del humor, ¿no? Eso a lo mejor genera más cercanía con tu público y también es un nuevo camino a nivel publicitario, ¿no? O a nivel de comunicación. Pues ahí dejamos esos mini tips. Si alguno se quiere sumar a esta tendencia para tus vídeos verticales o incluso te quieres poner a hacer microdramas, pues oye, envíanoslo y lo comentaremos. Por último, no me gustaría cerrar este episodio sin hablar, hemos empezado con la gala de los Oscar y como sabrás, el marketing es una pieza elemental del cine y es que, pues, bueno, me viene a la cabeza el tema de Oppenheimer y Barbie, ¿no? Todo el revuelo que provocó, porque al final, en la economía de la atención, no solo es importante que el producto enganche, sino que la gente vaya a verlo y que llame mucho la atención. Campañas de publicidad no convencionales, apariciones en programas, toda la narrativa que se genera en torno al lanzamiento de una película. En esta gala de los Oscar o en esta época, ¿hay algo que te esté llamando la atención y que podamos aprender? Un montón de ejemplos. En este aspecto, Marty Supreme, yo creo que en este caso, Timothée Chalamet, que desgraciadamente perdió el Oscar, la verdad, hizo una campaña de marketing alucinante, ¿no? Respecto a lo que era... Él, por ejemplo, hizo este vídeo, ¿no? ¿Cómo se llama? En este recinto, ¿no? Que es muy espectacular de Las Vegas, ¿no? Que es una especie de pabellón, pero también es un auditorio, vamos a decir. Pues hizo una campaña que era él en lo alto de este auditorio, que es como una bola. Es impresionante, porque visualmente ahí también se hacen conciertos. Creo que hace poco fue los Backstreet Boys y fue una pasada. Y claro, él salía ahí diciendo... This is Timothée Chalamet, no sé qué, Marty Supreme se estrena este día, gritando, ¿no? Y claro, tú al principio ves al tío en medio de casi en el cielo, ¿no? Y de repente es como que la cámara se va alejando y se ve todo como naranja, ¿sabes? Y es la bola, la pelota ping-pong que aparece en la película de Marty Supreme, ¿no? Y empieza a girar y pone Marty Supreme en cines. Hizo una campaña de marketing alucinante. Se dedicó también a regalarles chaquetas personalizadas de Marty Supreme a los que él consideraba los GOATs del deporte. Se la dio Lamine Yamal, por ejemplo. Creo que se la dio también a Tom Brady. Hizo una campaña de marketing bestial. Y luego también está la antítesis en ese aspecto, que es Torrente. Porque Torrente, presidente, recientemente nada, directamente no utilizó nada. No hizo pases de estreno, ni de preestreno, no concedió ninguna entrevista. O sea, simplemente se limitó a aparecer en ciertos espacios del grupo A3 Media, como El Rojo Vivo. El Hormiguero, ¿no? Y ya está. Y dijo, bueno, ir a verla. Ir a verla, ya está. El tráiler era, literalmente, de Torrente se ha dicho, soez, muchos atributos negativos, ¿no? Y directamente de Torrente presidente. Y ya está. Y un fondo negro
y Pro. O sea, Pero le da este punto como de misterio, ¿no crees? O sea, claro. es como una jugada maestra. Vamos, excepcional. Porque, claro, lo único que sé de esta película es que un colega ha ido a verla, que, se ha estrenado ya, ¿no? Como si no quisiera hacer mucho ruido, ¿no? Y tiene un efecto muy sorpresivo, porque es verdad, y yo incluso viendo Torrente Presidente, porque fui a verla con todo mi grupo de amigos, nos habíamos olvidado de lo que era Torrente, ¿no? O sea, nos habíamos olvidado de la magia de los cameos, de ese efecto sorpresivo, ¿no? Que tienen las películas de Torrente, ¿no? Y la película tiene su gracia, desde luego. O sea, a ver, yo siempre voy a ser el típico pureta que prefiere ver una película iraní o coreana. Que sea de lo que es Torrente, ¿no? Claro. Que igual para ti es como más, a lo mejor como comerte una hamburguesa de McDonald's versus un restaurante. No sé si es la mejor analogía. Tampoco, no. Yo creo que también todas las películas hay que sacarle su lado bueno, su lado positivo. Y yo creo que también la película ha servido para que la gente se anime a ir al cine. Que eso le pueda servir para a lo mejor decir, ostras, mira la cartelera. Oye, pues esta película me llama la atención. Yo creo que eso al final favorece que la gente siga yendo al cine y al final esto es marca España, ¿no? También Sí. es muy importante, ¿no? Y luego otras campañas de marketing respecto, por ejemplo, a los propios Oscars, ¿no? Hace poco escuché una entrevista de Almodóvar en la Script, ¿no? Muy buen programa que recomiendo. En el que él hablaba de cómo, por ejemplo, el agente secreto había tenido una muy buena campaña acercándose los premios. Al final no lo ha ganado porque lo ha ganado Sentimental Value. Pero, por ejemplo, el año pasado pasó esto con Anora. Anora tenía que ir con un presupuesto de 4 millones, si no me equivoco. Y se ve que al final dobló su presupuesto conforme se acercaba la temporada de los Oscars, ¿no? Y al final ganó los Oscars, ¿no? Ganó mejor dirección y mejor película. Y a ver, ya partía de una base, una premisa muy buena, y es que ganó la Palma de Oro en Cannes, ¿no? Y además merecido, la verdad. Claro. Es que en el caso de las películas, los propios premios es un elemento del propio marketing, ¿no? Porque al final, pues, a nadie le sorprenderá que en España, por ejemplo, ganar un Goya o tener una nominación te da una visibilidad muy importante. Incluso yo sé, por casos que me han comentado compañeros de la industria, que para el tema de los Goya, sabéis que primero hay una preselección y votan gente de la propia academia. Entonces, lo que hacen entre ellos, esto me lo contó un compañero, director de fotografía, claro, las películas como las favoritas o las que más ruido han hecho, pues no tienen mucho problema, porque todo el mundo las va a ver, pero no, la academia no puede ver todas las películas de todas las categorías, de todas las preselecciones, porque hay un montón y verán las que más les interesen. Entonces hacen campaña entre ellos y se envían papeletas como si fueran políticos, ¿sabes? Sí, a la gente de la academia, oye, pues a otros directores de fotografía, ¿no? Les envía, oye, mira esta película mía, porque tal. Entonces, claro, también aquí hay un debate importante sobre, en el caso de estos premios en concreto, sobre lo justos que pueden llegar a ser o no, si hay favoritismos o no, si se votan entre ellos. Bueno, no sé si quieres comentar algo de esto. Yo no quiero entrar porque realmente lo desconozco. Sí, a ver, es que hace poco creo que también lo hablé un poco al respecto contigo, ¿no? O sea, parece que a día de hoy ese efecto de director novel que gana conforme hace su primera película ya ha desaparecido. O sea, por ejemplo, por lo menos esto también hay que entender que el cine es muy subjetivo y todos son gustos, son percepciones, ¿no? Pero yo creo, por ejemplo, que este año ganó Joaquin Trier con Sentimental Value, pero The Worst Person in the World es 1000 años luz mejor película. Sean Baker hizo The Florida Project primero y luego hizo Anora. Anora también es muy buena, no digo que no. Pero The Florida Project para mí es uno de los máximos estandartes del cine social que se haya hecho en el siglo XXI, sobre todo teniendo en cuenta América y su contexto social, ¿no? Y parece que a día de hoy das que hacer algo. Paul Thomas Anderson este año ha ganado una batalla tras de otra después de no sé cuántas buenas películas que ha hecho. O sea, Paul Thomas Anderson ha hecho Boogie Nights, ha hecho Magnolia, que tiene uno de los mejores inicios de la historia del cine. Ha hecho Pozos de Ambición, o sea, y nunca había conseguido consagrarse con una estatuilla, ¿no? O sea, parece que al final ahora siempre tienes que hacer algo primero para que se te reconozca después, ¿no? Y es una pena, ¿no? Porque al final no estamos, a lo mejor, bueno, no están, porque yo no me incluyo en ese séquito, pero no se está valorando, o sea, también se valora el arte y la determinación, ¿no? Pero no se valora realmente que algo sea muy, muy bueno en el momento, sino que también se valora la notoriedad que hay detrás, ¿no? O la experiencia o el recorrido que a lo mejor tiene este autor detrás. Y es una pena, ¿no? O sea, porque al final seguramente no nos dejemos muchas perlas por ahí desconocidas. Tras tocar un poquito el tema de los premios,
Otro día entraremos un poquito más en profundidad en estas cosas porque me gusta un poquito el salseo que hay detrás, en el caso de España, pero no es el tema de hoy. Hoy estábamos con todo el tema de los Oscar, hemos aprendido un montón de cosas, este podcast está llegando a su final, pero no me gustaría despedirme sin tus recomendaciones. Así que todo el mundo a sacar la libretita y apuntar porque Jorge Merchante nos va a recomendar sus elecciones. Pues para empezar, yo creo que cualquiera de las películas que estaban nominadas a Mejor Película de Habla No Inglesa o Mejor Película Extranjera Internacional se deberían ver. Yo creo que todas tienen una obra única, sobre todo también poniendo en valor a Sirat. Creo que nos tenemos que sentir muy orgullosos. Hay mucha gente que no le ha gustado, y hay gente como a mí que le ha encantado, le ha apasionado, ¿no? Es una película increíble, no por algo ha ganado algo en Cannes. ¿Puedes hacer en 2 frases una introducción para que la gente le entren ganas de ver esta película? Vale, Sirat... Sirat es una película que habla de las obsesiones, de lo que nos lleva como personas a perseguir todas estas cosas que en su contraste también nos pueden destruir y carcomer por dentro, ¿no? Yo creo que es una película que no se tiene que ver desde un prisma racional, no la tienes que ver desde punto A a punto B, es una película que va de lo que sienten los personajes y lo que les lleva a hacer este recorrido, a consagrar como esta epopeya, que luego también se vuelve una especie de pesadilla, y es una pesadilla que juega mucho en los contrastes entre el primer mundo y el tercer mundo. Y por citar a Oliver Lasse, al final los que nos gusta el cine somos yonkis de la imagen, ¿no? Y en este caso, a mí el final de Sirat, no lo voy a desvelar, se me quedó ahí, ¿no? Se me quedó ahí. Y luego ya, por ejemplo, si paso a El Agente Secreto, creo que es una película, es un thriller único, ¿no? O sea, es un thriller con el que te ríes, lleno de personajes carismáticos. Creo que la interpretación de Wagner Moura es excepcional porque hay mucha contención, ¿no? La película es muy sutil, te hace una radiografía de lo que es la Brasil de los 70, ¿no? Y sobre todo te hace una representación de una sociedad corrupta como la que se vivía allí, para luego de repente desenmascarar todo el porqué de este thriller. Y bajo lo que es el mantel o el escenario de un agente secreto te das cuenta de que no es agente secreto y simplemente es una persona que sufre, ¿no? Lo que es una sociedad corrupta en Brasil y que parece hasta un espía, ¿no? O sea, luego, por ejemplo, la voz de Hindra Yap es increíble, ¿no? Es una película que al final son todo llamadas de teléfono de una niña en Palestina que está sufriendo, pues, todo lo que desgraciadamente estamos viendo a día de hoy. Llamadas de teléfono es una película a lo de Guilty. Sí, muy a lo de Guilty. Ese es a mí este tipo de películas me cuesta. Esto para que la gente se ponga en situación, es estas películas en las que tienes un tío en una habitación. Claro, y es todo el rato el mismo escenario, ¿no? Y tú te lo imaginas, ¿no? Es muy potente. Te tienes que meter en la historia. Claro, no, la película consigue meterte. Lo que pasa es que, claro, yo por eso era mi menos favorita de todas, porque, claro, al final, después de ver The Guilty, ves que hay muchas similitudes, ¿no? En ese aspecto. Lo que pasa es que sí que juega con una imaginación sobre lo que es Gaza, Palestina, ¿no? Que es un tema que debemos tener muy en cuenta, ¿no? Y que se tiene que denunciar, ¿no? En ese aspecto. Pero bueno, luego Sentimental Value, yo creo que es una película que se mete en los dramas, en una especie de distancia familiar, ¿no? Que creo que pocas veces se había retratado. A lo mejor en algunas películas como de Almodóvar sí que se ha retratado, ¿no? Por ejemplo, ahora sí que me viene Volver o Tacones Lejanos en ese aspecto. Pero Sentimental Value es muy buena película y yo creo que sobre todo conceptualmente es increíble. O sea, desde el principio cómo te presentan esta situación familiar, utilizando un simbolismo para decirte lo que es una familia y ese final que hace que entiendas esa relación entre padre e hija, que es preciosa, ¿no? O sea, no es preciosa la relación por todas las heridas que hay, pero es preciosa la manera en la que se determina, ¿no? Esta conclusión de la propia película, ¿no? O sea, y luego ya, sobre todo quiero poner en valor a Almodóvar, ya que ha sacado ahora mismo Amarga Navidad, ¿no? O sea, Almodóvar que ha atravesado, vamos a decir, épocas. Muchas épocas. Yo, de hecho, no me caso con todas las películas de Almodóvar, pero cuando Almodóvar hace una muy buena película, yo desde el minuto 1 lo sé. Yo, de hecho, gracias a Almodóvar, y por eso iba a poner en valor y iba a recomendar Hable con ella y todo eso a mi madre, estamos hablando de 2 películas que le han dado mucho al cine español. Hable con ella, ganó un mejor guión. Eso muy pocas veces se consigue. Tiene un mérito increíble y además es de mis películas favoritas. Yo, gracias a esa película, supe por qué había un director.
Y además es que Almodóvar, tanto en la mayoría de sus películas que realmente tienen como ese poder, ¿no? Habla del dolor, habla de las ausencias, ¿no? Juega con toda esta psicología. Las películas de Almodóvar se sienten, ¿no? O sea, las películas de Almodóvar pueden ser también esperanzadoras, ¿no? O sea, las películas de Almodóvar, sobre todo, a mí lo que me encanta es que cuando acaba esa película, y me pasa en Todo sobre mi madre, me pasa en Hablé con ella, me pasa en Volver, sabes que hay vida. Sabes que esas películas respiran después, ¿no? Y por eso pongo siempre en valor a Almodóvar, y yo creo que, así como mucha gente, ya por culpa de la bufanda ideológica, ¿no? Siempre tiene como sus prejuicios de su cine, de no, tal. Es que hay que poner en mérito lo que ha hecho este hombre, porque al final ha dado también visibilidad a la mujer, ¿no? También el tema del LGTBI, ¿no? Él ha sido de los primeros, ¿no? En normalizar todos estos aspectos, ¿no? Y luego ya, pues también por hablar un poco de series, ¿no? O sea, Sí, porque yo sé que hay mucha gente que nos va a escuchar y dirá, vale, muy bien, pero yo quiero una serie porque me gusta verme un capitulito por la noche antes de dormir. claro. Pues de series españolas, sobre todo yo el último año sí que destaco Superstar, que es la vida de una que fue artista un poco de la farándula española de los años 2000 en Crónicas Marcianas, que se llamaba Tamara, ¿no? La serie es excepcional, está producida por Suma Content, que es la productora de los Javis. La serie tiene una visión única. O ¿Dónde sea, la podemos ver? en Netflix. En Es Netflix. producción de Netflix. Genial. Producción de Netflix. Antes estaba tirando un poco, con perdón, mierda de Netflix, pero es verdad que esta serie es muy buena. Esta serie al final te cuenta todo lo que es la historia de un artista, ¿no? De todo lo que a lo mejor sufrió, pero sobre todo se mete siempre, cada capítulo es un personaje, ¿no? Y detrás de cada personaje hay algo que te lleva un poco a hacerte un dibujo de lo que fue esta persona en concreto, Tamara, ¿no? La serie es excepcional en lo visual, es muy arriesgada visualmente, muy arriesgada, hace cosas que no otras series harían. Y luego ya a nivel de otra serie española muy buena que he visto recientemente, es Anatomía un instante. Además los actores son buenísimos, ¿no? O sea, sale Manolo Soto, sale Álvaro Morte, que es el profesor de la Casa de Papel. La película sirve, vamos, de hacer un dibujo perfecto de lo que fue el 23F y lo mismo que en Superstar, se centra generalmente cada episodio en uno de los personajes que fueron, por así decirlo. También sale Eduard Fernández, que hace Santiago Carrillo. Pues como siempre, excepcional Eduard Fernández. Y es una muy buena serie. Yo creo que sí que transmite muy bien lo que ocurrió durante el 23F. Y ya por último, sí que quiero poner en valor pues, la última creación de Vince Gilligan, Pluribus, que a mí me gustó mucho, ¿no? Hombre, para que lo sepa nuestros oyentes, espectadores, Vince Gilligan es el creador de Breaking Bad y de Better Call Saul, ¿no? Por no decir, dos de las series más importantes de la historia de la televisión. No porque lo diga yo, sino porque Breaking Bad ha marcado una época. Y luego encima Better Call Saul yo creo que mejoró su técnica fotográfica y además exploró más allá de ese propio universo. Y en Pluribus lo vuelve a hacer. En Pluribus es una serie que te enfrenta a muchos dilemas morales, sociales, en la sociedad en la que vivimos hoy, ¿no? O sea, es muy buena serie y una fotografía excepcional, como siempre, sello de la casa de Vince Gilligan. Esta última es una que le tenía yo muchas ganas, que aún no me he puesto con ella, y quiero recalcar un detalle que he leído que al final de cada episodio pone un comentario, ¿no? Como que ha sido hecha por humanos. En este movimiento anti-IA que parece que ha surgido, en el que cada vez parece que se va a implementar más, incluso veíamos las declaraciones de Antonio Banderas hace poco, que estaba más volcado en el teatro, diciendo que ya le habían propuesto hacer una película con IA, ¿no? En la que solo tenía como que dar pues, los derechos de su cara y de su imagen, y que creía que al final pues el arte podía volver a los escenarios donde lo humano iba a tener otro tipo de papel y que quizá el cine se iba a convertir en IA. No sé cómo ves todo este tema de la IA, movimiento antihumano, antes de despedirnos. Es curioso y es a veces un poco triste, ¿no? Mira, por ejemplo, el guionista de Taxi Driver, no recuerdo ahora el nombre. Esto es lo que da rabia a veces de ver tantas películas, de que haya tanta gente, actores, directores, que a veces se te olvidan los nombres. Claro. Pero este fue guionista de Taxi Driver y muchas más de Scorsese. También hizo El contador de cartas, que es una gran película sobre el póker, ¿no? Sale Oscar Isaac, muy buena.
Y claro, él hablaba de lo triste que estaba porque veía que la IA al final nos estaba comiendo. Pero es que luego encima comentaba esto, pero dijo, pero es que es muy fácil, tal. Yo al final voy a hacer también una película con ella. Y se ve que él ya estaba desarrollando un proyecto con la propia IA, ¿no? Y dices, joder, tío, una persona que aquí ha hecho una película que es una obra maestra como Taxi Driver, y al final también te está sirviendo de esto, ¿no? O sea, y yo creo que también se pierde autenticidad. Está claro que la IA, las inteligencias artificiales, sirven como una muy buena biblioteca de datos, ¿no? Y pueden ser muy buenas herramientas para hacer muchas cosas. O sea, y yo creo que cada día lo utilizamos más, ¿no? Pero claro, yo creo que hay veces ciertos aspectos creativos, ¿no? En el arte que no se pueden sustituir, ¿no? Y al final siempre tiene que estar ese ojo humano, ¿sabes? Para también transmitir, ¿no? A otros seres humanos en ese aspecto. Pues seguiremos de cerca en este podcast toda la evolución de la IA en el mundo de los contenidos y el audiovisual. Jorge Merchante, yo espero que además con estas declaraciones finales, con estas recomendaciones, espero que la gente esté ya incluso emocionado escuchándote, porque la verdad que transmites esa pasión que tienes por el cine. Espero que hayan aprendido muchísimo con todo lo que hemos comentado y gracias por estar aquí. Yo también lo espero. Yo la verdad que he disfrutado un montón de esta hora y media, en las que sea hablando de todos estos temas que tanto nos apasionan, tanto a ti como a mí, y espero que sea también la primera de muchas, ¿no? Eso es, espero que puedas volver más adelante para seguir hablando sobre esto. Y a vosotros, si tenéis cualquier cosa sobre cine o sobre contenidos audiovisuales que queráis comentar y podamos resolver en próximos episodios, aquí estaremos. Gracias por escucharnos. Recordad que nos podéis seguir en vuestra plataforma favorita y nos vemos la semana que viene. Chao.